Pero alguien que sí no puede, ¿no? No puede con su genio. La lagarta number one es Rosa María Palacios. Escuchen ustedes a esta desencajada defensora de Martín Vizcarra que lo acaban de meter preso, ya, por un caso sólido, contundente, compacto, que ha logrado el buen fiscal Germán Juárez. Lo que pasa es que no le perdona que él la haya bautizado como abogada cachinera. Que si ustedes ven lo que ha dicho el día de hoy, yo creo que le darán la razón al fiscal Germán Juárez. Vizcarra, mártir de la democracia, el primer clip. ¿La prisión de Martín Vizcarra es política? Ella es una abogada, esto no puede ser por desconocimiento del caso. Este es un caso que desde el 2005, ahora me estaban todos recordando y celebrando la vez que le dije que se iba a ir a Canadá en una entrevista en Cuarto Poder, que dicho sea de paso me costó el trabajo. Me costó el trabajo, me botaron del canal por haber presionado a Martín Vizcarra, un presidente en funciones. No me arrepiento ni un solo día, porque yo sabía que este día iba a llegar y aquí el tiempo me iba a dar la razón. Porque ese caso, en ese momento, hace 5 años, ya para mí estaba cerrado. Estaban los testimonios de la gente de ICSA, ¿no? De la gente de Obrainsa, de todos los asistentes en las oficinas que lo habían visto. Hace poco escuchábamos a Eler Tejeda de Obrainsa describir cómo él mismo le entregaba los fajos de dinero que le traían de tesorería y lo metía en el sobre y se los entregaba. El exministro Hernández, su hombre de confianza, que no era parte de ninguna de las dos empresas. O sea, que no tenía por qué mentir o por qué tratar de dar una versión falsa en la colaboración eficaz para salvarse. Él no tenía nada que ver, él no había participado en los actos de corrupción, era simplemente el intermediario. A él lo llamaban en la CADE y hablaba con los empresarios y ahí seguían triangulando. Todo eso está en los WhatsApp, no de uno, sino 2 teléfonos que le entregó al fiscal Germán Juárez, el exministro Hernández. Están los recibos que pidió él en correos oficiales, institucionales del Gore de Moquegua, en los cuales se da cuenta de cómo le alquilan una avioneta para que se paseara con su amigo Luis Arce, otra frontera por la donde se puede fugar, la de Bolivia, ¿no? Porque en ese momento este amigo suyo, Luis Arce, era un ministro boliviano y hoy es el presidente. Y eso era a cuenta de lo acordado, así tal cual. ¿Qué era lo acordado? La coima de 1 millón y pico de Obrainsa, la coima de 1 millón y pico para el hospital de Moquegua. Eso está clarísimo. Tienen además geolocalizaciones que hacen que la versión de los colaboradores eficaces tengan sentido. Si estaban en la casa de la Molina de Hernández, ¿no? El gerente de ICSA, Fernando Castillo, el exministro Hernández y Martín Vizcarra, bueno, la geolocalización en ese día, donde supuestamente se dio el pago del saldo de 200.000 soles, que equivalían a $60.000, que se los metió en los bolsillos, ¿no? Como lo describen no uno, sino 2 testigos del momento, ¿no? Hernández dice que salió a traer una Coca-Cola para ellos y lo vio cómo ella se estaba acomodando. Todo eso ya lo hemos escuchado 1000 veces. Cuando yo entrevistaba a Vizcarra hace 5 años ya se sabía eso. Y cuando lo empecé a poner en aprietos, se empezó a poner nervioso y empezó a sudar. Entonces, ya, ha costado tiempo porque lo han querido blindar y ha tenido mucha influencia en el Poder Judicial y en la Fiscalía, pero ya al fin el día llegó. Vamos ahora con el siguiente clip de Rosa María Palacios. Ella hace poco quiso hacer viral una campaña que decía por estos no. Yo les digo igual a ustedes, a estos no le crean. A estos no. Lo que está haciendo Rosa María Palacios ya es vergonzoso. Ella dice, por ejemplo, en su videocolumna de hoy en el diario La República, que, oiga, estas empresas no siguen contratando con el Estado, Obrainsa, ICSA, pero Odebrecht no. Una mentira flagrante. Odebrecht, nosotros hemos sido los únicos que estamos aquí reclamando para que se larguen de Lambayeque, pero siguen operando H2 Olmos. Siguen ahí, en el proyecto especial Olmos Tinajones. Ellos están metidos y administrando eso, a pesar de que confesaron haber pagado una coima al presidente regional de ese entonces, Jude Simon. Es una obra viciada por la corrupción y la siguen operando, solo que se llaman Novonor. Y auspician el programa de Rosa María Palacios. Le dan plata,
los de Odebrecht. ¿Ah? A la República también, que los defienden a capa y espada. Son parte de la misma mafia de siempre. Hay que fumigarlos, hay que sacarlos de circulación, porque están desinformando de manera flagrante. Ahora vamos a hablar con Alfonso Baella, que nos recordaba algo interesante antes del programa. Ella dijo en su momento que la influenza iba a causar más muertes que el COVID. Y no lo dijo una, sino lo dijo varias veces. Eso es desinformación peligrosa para el público. ¿Y los fake news somos nosotros? Recuerden, fake news es ella, que dijo, no es su letra, no era la letra de Nadine. Ah, ya, de los cuadernos. Ah, ok. PPK no va a indultar a Fujimori, a Fujimori. Bueno, Susana Villarán es inocente, la conozco. Ah, es todo menos corrupta. Ha patinado en todo. Todos los que ella defiende terminan en Barbadillo. Y ahora el último es Vizcarra. O sea, ¿en qué estamos? Así le damos la bienvenida a Alfonso Baella Mato, autor del libro En nombre de los ausentes, que tiene que ver con todo el análisis que no se ha hecho de la pandemia y, por supuesto, el ya clásico bestseller El perfil del lagarto de nuestro director Carlos Paredes. Muéstrenos sus libros, por favor, dos autores que han investigado bastante el fenómeno, ¿no?, del lagarto en diferentes instancias, ¿no? Uno ha sido el pésimo manejo, no solo por lo negligente, sino porque también ha habido malicia. Ya vamos a hablar de eso también desde la óptica de Carlos Paredes, que conoce muy de cerca al personaje. Alfonso, acabamos de ver un reportaje tuyo, pero ¿cuál es la gran conclusión a la que llegas haciendo todo este estudio, fruto del libro que has publicado, de cómo manejó la pandemia Martín Vizcarra y si buscó él beneficiarse personalmente? Yo creo que había un aprovechamiento ilegal, por así decirlo, ¿no? Es evidente que existe un intento por aprovechar políticamente cada espacio, cada grieta que el sistema de salud le permitió a Martín Vizcarra. Entonces, cuando nosotros evaluamos cómo es que encuentra el virus el país, nos damos cuenta que encuentra un gobierno que fue quizá cómplice de esa letalidad tan grande que tuvo el COVID-19. ¿A qué me refiero con esto? Y que incluso desde las oficinas de prensa de Palacio de Gobierno existieron personajes que jugaron acorde con la narrativa de Martín Vizcarra. Y eso es algo que es completamente perjudicial para el país. ¿A qué me refiero con esto? Se han modificado las cifras, y eso es una situación muy grave, es un delito absoluto. ¿Has encontrado eso en tu investigación? Lo que se hace en abril de 2020 en adelante es se mezclan las pruebas rápidas con las pruebas moleculares para dar un total de testeos. Recuerdo esa denuncia, sí. Eso es un delito. Pero ¿por qué se hace eso? ¿Cuál es el motivo verdadero para hacer gigantesca maniobra? Para que vaya todo acorde al discurso de Martín Vizcarra, para que tenga sentido la narrativa, para que tenga sentido la lobby Vizcarra y tenga sentido las cifras y el martillo del que nos explicaban todos los días. Entonces resulta sorprendente, indignante, que al día de hoy sigamos viendo la pandemia como que fue una situación súbita, ¿no? Como que fue una situación provocada por un virus que partió de Wuhan y que de pronto llegó al país y que el sistema de salud era endeble. Claro, pero hubo una cantidad de decisiones políticas que agravaron la situación enormemente, enormemente. Y en cuestión de dinero invertido versus resultados, ¿cuál es la conclusión? Fuimos uno de los países que más invirtió y hemos tenido los peores resultados a nivel de muertes per cápita. ¿Cuántas muertes? Más de 250.000 muertes contadas por el MINSA. Deben ser más. Pero ¿Cuánto se invirtió? Cuando nosotros hemos investigado, cuando yo he investigado y he viajado, uno encuentra las fosas comunes en Iquitos, en Piura, al norte en Ica, encuentras pampas, encuentras fosas donde la gente ha enterrado ilegalmente, no ilegalmente, sino clandestinamente a sus muertos. Y cuando uno compara y también analiza la cantidad de cementerios que hay que no cuenta el SINADEF, nos damos cuenta que la cantidad de fallecidos yo creo que ha sido por lo menos 500.000. Un genocidio. Se puede estar hablando de 1 millón. Pero el problema aquí es que
alguien debe hacer justicia en nombre de esas familias enlutadas, Augusto. Porque no se trata de hacer justicia, no se trata de venganza. Esto no es una vendetta, no hay rencor por la muerte por la muerte en la pandemia. Lo que hay es la necesidad de darle una respuesta a esas familias que hoy en día sufren porque lo único que les queda de sus familiares es una irreparable urna de cenizas. Y eso es real. El grito de Celia Capira es la mujer que grita en Arequipa detrás de la camioneta de Martín Vizcarra, a la cual Qué momento, ¿no? él le da la espalda. Durísimo. Es solamente una demostración. Ella representa al país. Ella representa cuántas voces. Entonces nos damos cuenta que la situación ha sido mucho más grave de lo que hemos podido ver, porque también y tenemos que decirlo, ha habido una prensa cómplice de Martín Vizcarra que lo que ha hecho ha sido un poco crear una armonía temática y mediática que lo ha ayudado a poner en práctica todos sus discursos y todo su aparato político, ¿no? No, sin duda, sin duda. Y sí, la sigue habiendo, ¿no? Hemos visto a Rosa María Palacios el día de hoy. Carlos, tú que conoces el monstruo muy de cerca y por dentro, porque lo has investigado en Moquegua, has viajado allá y tienes versiones de gente muy cercana a él en el perfil del lagarto, pero no solo eso. Tú fuiste quien destapó en este set, recuerdo, el caso Vacuna Gate, que fue una explosión, fue una bomba atómica en su momento, porque se demostró que el presidente Martín Vizcarra se había vacunado él primero y a espaldas del país. Fue tan irresponsable Vizcarra, porque Alfonso ha descrito todo lo que hizo en la pandemia manejando de manera dolosa, porque acá no se trata de ineptitud, no se trata de irresponsabilidad, se trata de dolo. El tipo retrasó 3 meses y medio las vacunas Pfizer, que ya estaban comprometidas, no pagó en septiembre del 2020 y en esos 3 meses se murieron miles de peruanos. Si pagaba en septiembre del 2020, ¿en cuánto tiempo llegaba ese lote? Llegaba el primer lote, como llegó a Chile, como llegó a Ecuador, como llegó a todos los países vecinos. Creo que eran como 30 millones de dosis, algo así. Sí, pero nos tocaba una parte por lo menos para la primera línea de atención, médicos, enfermeras, etcétera, y después los más vulnerables. ¿Y por qué no se pagó eso para que lleguen las Porque Pfizer? él quería hacer un pingüe negocio con los chinos. Quería comprarle todo a Sinopharm, que costaba 3 o 4 veces más caro que Pfizer. Y eran menos efectivas. Menos efectivas. Hay un estudio serio de la Universidad de San Martín que se ha hecho con muestras reales en médicos y enfermeras y han determinado que esas vacunas solo tenían una capacidad de 40 y pico % de protección, es decir, claro, es que eran de virus inactivo, ¿no? Además del virus original de Wuhan, que ya había mutado mucho, cuando las vacunas genéticas que ofrecía Pfizer eran mucho más eficientes. La tecnología era otra, y si la Organización Mundial de la Salud dice si una vacuna no te inmuniza a por lo menos encima del 50%, no sirve. Y hay casos reales de médicos que se han muerto aún vacunados. Muchísimo. No, y ni decir de todo esa ventana de tiempo que se quedó luego de que no se compren las vacunas que hubieran llegado en diciembre, llegaron finalmente en marzo las Sinopharm. O sea, todos esos meses los trabajadores de primera línea, los médicos, nuestras enfermeras, los técnicos, ¿no? Y la gente que estaba pues expuesta al virus por necesidad de trabajo indispensable para nuestra sociedad, han sido víctimas del COVID. Solo se vacunó él. Es incalculable eso. Por supuesto. Y no solo eso. Fíjate, Vizcarra y su gente monopolizó la vocería, porque él era su aló presidente, todos en casa y lo escuchábamos ávidos al mediodía, ¿no? Más de una señora dijo que parecía un padre para los peruanos, pero no solo cambiaba las cifras, mentía, sino que no escuchaba a sus científicos, a los verdaderos técnicos, ni siquiera escuchó a su ministra de Salud, hizo lo que le dio la gana. Sus asesores principales, y siempre repito, eran Jaime y Richard Swin. Richard Swin le decía cómo es que tenía que decir, qué tenía que hacer en la conferencia de prensa, y Jaime miraba, pues, seguro con sus poderes extrasensoriales, y le decía, esto va a ser así. De ese tamaño fue la irresponsabilidad. Bueno, Jaime le dice, los astros se han alineado para que cierres el Congreso, y fue y lo cerró, ¿no? Por supuesto. Es una locura. Ojalá que ella le ha dicho qué le va a pasar ahora que está preso, ¿no? Lo irá a visitar. Pero un punto que igual me parece importante mencionar es cómo es que se maneja la pandemia en las manos de una mujer de 34 años, 35 años, como es María Antonieta Alba, que no tenía ninguna experiencia en salud pública. Ningún conocimiento. Ahí nos damos cuenta que realmente estamos a la deriva. Porque esto no es... si fue con Vizcarra, esto lo denunció en su momento el procurador anticorrupción Amado Benco, que luego tuvo que irse. Claro.
pero y puso a su procurador, claro, Daniel Soria, para que lo blinde. Y lo blindó. Así es, sí, lo blindó, así es. Pero lo supuesto. que él denuncia es gravísimo, que fue Vizcarra con los empresarios chinos de las pruebas rápidas al MEF, a la oficina de María Antonieta Alba. ¿Para qué? Para negociar la compra de estas vacunas que no servían, rápidas, claro. que la OMS había dicho que no. Y Es- finalmente la ministra de ese entonces como que se negó, trastabilló y la votaron. Y ella ha declarado esto en el Congreso de la Elizabeth República. Inostroza, Elizabeth Inostroza, sí, que le decían la pitufina, ¿recuerdan ustedes? Ella se negó y lo ha declarado en una comisión investigadora congresal. Y luego pusieron al carnicero, Víctor Zamora, que aceptó todo esto. ¿Y cuántas muertes, cuántos falsos negativos habrán resultado de estas pruebas que no servían? Y lo que es increíble, Augusto, es que Víctor Zamora no solo tiene, no solo perfil, logra esbozar un perfil del gabinete completo con Ceballos a la cabeza, que tiene una ideología anti-sector privado, que recordemos rechazan donaciones, Sí. rechazan donaciones de gremios, de empresas mineras, de instituciones, pero aparte de eso toman una postura, y esto lo comunica Víctor Zamora con Gustavo Gorriti en IDL, donde buscan presentarse frente a la OMS como un país que va a hacer ensayos, que va a experimentar, que va a buscar una ruta distinta al mundo. Y Disruptivo. Jugando con la salud disruptivo, de jugando la con la gente. salud pública, intentando descubrir la pólvora, cuando no había que descubrir la pólvora, había que seguir el camino que han trazado todos los otros países desarrollados. Así es. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa, pero continuamos con la segunda parte de esta entrevista tras el corte comercial. Bueno, seguimos conversando con nuestro director Carlos Paredes y Alfonso Baella Mato, ambos autores de libros que tienen que ver con decisiones y la vida de Martín Vizcarra, El perfil del lagarto 1, En nombre de los ausentes, el manejo de la pandemia en la época precisamente de la presidencia de Martín Vizcarra. Carlos, continúo contigo sobre las pruebas rápidas, lo que estábamos hablando antes de ir al corte comercial, ¿no? Elizabeth Inostroza, haciendo caso a las conclusiones a las que había llegado la OMS en ese momento, en la que ya determinaban que estas pruebas rápidas no servían, que lo que tenía que hacerse eran otro tipo de pruebas, o sea, la molecular o la prueba rápida de antígenos, que sí detecta, ¿no? Que son las pruebas rápidas que se usan ahora. Estas eran pruebas rápidas que solamente detectaban en el momento que tú estabas haciendo la enfermedad, pero si estabas incubándola salía negativo. Por lo tanto, se utilizaban para otro tipo de acciones, ¿no? Para grandes campañas de Sí. despistaje, pero no para darte un resultado certero de si estabas contagiado o no. ¿Cuánta gente habrá ido a casa con un falso negativo de esto sin saber y ha interactuado seguramente con un familiar vulnerable, con el abuelo, con la abuela, y los han terminado contagiando y esa persona ha podido haber muerto? Todas las familias peruanas tienen algún caso de ellos directamente, del vecino, del amigo. Hubo un congresista, recuerdo, en Pucallpa, que llegó y le dijeron, usted ha salido negativo, se fue a su casa y se murió, ¿no? Ya estaba infectado. Y claro, después, desde la defensa de Vizcarra, mediática o política, se ha dicho que en ese momento en el mundo no habían estas pruebas moleculares y por lo tanto se hizo lo que en ese momento se consideraba y se podía conseguir. Pero se hizo mal, Mentira, pues. mentira, porque hay ofertas formales de los coreanos y de los alemanes que ofrecían el paquete completo, no solamente las pruebas, sino también los laboratorios, incluso la capacitación para nuestros técnicos y que pueda rápidamente a nivel nacional poner 4 o 5 y eso se iba a desencadenar. No se aceptaron esas propuestas. Vizcarra no escuchó a nadie, manejó solito la pandemia desde su ignorancia y desde su angurria, porque lo que él vio, una ventana de oportunidad para volverse multimillonario. ¿Tú sabes cuánto dinero significaba comprar 40 millones de vacunas Sinopharm al triple del precio de mercado? Y decir que solamente eso había. Se estaba asegurando hasta su quinta generación a costa de la vida de los peruanos. Eso no le vamos a perdonar. Pero no porque se está investigando esto. nadie está investigando. Fíjate, cuando él cierra el Congreso a finales de septiembre del año 2019, hasta que se elige el nuevo Congreso y aparece la pandemia y el nuevo Congreso tiene problemas para instalarse, no lo hace hasta abril del año 2020, en plena pandemia, él en 6 o 7 meses del interregno emite 67 decretos de urgencia con autorización de gasto que hasta el día de hoy nadie ha podido investigar, nadie. Y en el resto del tiempo de su mandato ha autorizado gastos por 137 mil millones de soles y nadie investiga qué se hizo con ese dinero, imagínate.
Alfonso ha hecho algo en su libro y está poniendo cifras interesantes. Cuéntanos. Sí, claro. Propaganda estatal, ¿no? Sí, durante el gobierno de Martín Vizcarra fueron 2 años en los que se pagan más de 500 millones de soles en propaganda estatal a distintos medios de prensa. So pretexto de que era necesario, Que era comunicar, necesario comunicar por urgencia a la gente. Gestión pública, pero no, desde el 2018, ¿no? Recordemos que es 18, 19 y 20. Ya. Son años en los que, el 2019 yo creo que es cuestión de análisis porque ocurren muchas cosas, ¿no? Desde el cierre del Congreso, incluso la gestión de Vizcarra yo creo que en general es una gestión que ha sido muy perniciosa para el país. El referéndum del 18, el cierre del Congreso del 19, etcétera. Pero la cantidad de propaganda estatal que se paga, sumado a las consultorías, que son miles de millones de soles en consultorías, nos demuestra que había un blindaje por parte de los medios de comunicación. Ahora entiendo frente a por qué Martín me Vizcarra. despidieron de América. ¿Y terminó dónde? Ajá. No, a mí me despidieron No, por y él terminó en Canadá. incomodarlo. Bueno, sí, ahí está. Bueno, el tiempo me ha dado la razón, ¿no? Pero sí, la verdad que tenía todos bien aceitados, ¿no? Y lo que resulta, yo creo, incomprensible es que al día de hoy sean los mismos líderes o pseudo líderes de opinión los que siguen teniendo cierta credibilidad frente a la opinión pública cuando, seamos sinceros, o sea, los 4 presidentes que están hoy en día en Barbadillo han sido cortejados por el mismo grupo de periodistas y de políticos. Rosa María Palacio, Gustavo Gorriti, IDL, todos han sido en algún momento defensores mediáticos de Martín Vizcarra, de Ollanta Humala, de Pedro Pablo Kuczynski, de Alejandro Toledo, Susana incluso de Villarán. Pedro Castillo, Susana Villarán. ¿Y dónde están todos? Presos, en el mismo lugar. Entonces, Bueno, Rosa María Palacios hasta asesoró a Alberto Fujimori, ¿ah? y- Por supuesto, fue asesora de Pandolfi en su gobierno. Sí. Después fue asesora del candidato de Fujimori a la Municipalidad de Lima, que perdió con Alberto Andrade, Juan Carlos Hurtado Miller. Hay recibos, cobraba buena plata cada 15 días. Y como anécdota, no declaró esos ingresos a la SUNAT hasta que la ampallaron y después hizo un trámite retrasado pagando una multa. Ya pagó su multa y, o sea, que el recibo que muestra Entonces, que no nos la esposa venga- de Hurtado Miller es un recibo real de que ella recibió dinero por supuesto, negro de Montesinos, por porque con eso supuesto. se financiaba la campaña de Hurtado Miller. Y, todos- por menos se fueron presos, muchos. Por supuesto. Y entonces esa abogada cada vez más histérica del poder de turno, ¿no? Lo que ha dicho hoy en su hora de monólogo Qué en la vergüenza, República, ¿no? qué vergüenza. Y la señora se supone que es abogada, ¿no? Ha dicho una serie de tonterías jurídicas y de sentido común. Que Y de realmente flagrantes da- mentiras, ¿no? Da vergüenza ajena, la verdad. No sé qué le está pasando, pero cada vez, no sé si le hace falta un media training o no cobró por el media training que le ofreció a Vizcarra, ya está preso, ya no va a poder hacer el media training en Adirogues, ¿no? Probablemente, pero lamentable. Yo creo que es ahora la abogada cachinera de Vizcarra. Y bien el nombre que le ha puesto el fiscal Germán Juárez Atoche, que al margen del tiempo que ha pasado, creo que ha construido un caso sólido, no ha complejizado la investigación, no ha declarado como los otros en Lavallato crimen organizado, lavado de activos, ha ido directo a una sola, Claro. a un solo objetivo. O hecho. Y hoy está 15 años, cosechando- nada más, me doy por servido, señor juez, vamos por eso. Y se va a Muy ir por 15 eficiente. años, de todas maneras, de Lagarto Vizcarra. De todas maneras. Sí. Ahora, el Poder Judicial lo va a hacer lenta, ¿no? Sí, pero esa desinformación de Rosa María Palacios que cree saber todo y no sabe absolutamente nada, ¿no? Dice, y yo creo que en la segunda instancia le van a revocar esta Es al persona". revés. Es al el juez de revés. segunda instancia más bien Es corrigió lo de esa Alcócer. sala que Claro. corrigió al juez Alcócer anterior y le dijo, Claro. haga de nuevo. Ahora cuando vayan a apelación, quizás no le den 5 meses, le van a dar más, hasta que termine el juicio, ojalá. Ah, claro, podría ser hasta peor. Bueno, para terminar, Alfonso, ¿qué conclusiones sacas luego de este magnífico libro que has publicado? Y te felicitamos por este gran logro a tan joven edad. Muchas gracias. Yo creo lo indignante, Augusto, y creo que Carlos me puede dar la razón en eso, es que a pesar de los millones, cientos de millones de soles que se han invertido durante la pandemia en salud pública, el día de hoy el sistema de salud sigue igual o peor. Y eso es trágico, porque nada ha cambiado. Entonces, si hoy en día llegara una pandemia y nos volviese a agarrar como nos agarró la pandemia de COVID-19 en el año 2020, creo que los resultados serían igual o peores. Entonces, ¿de qué No sirvió, hemos aprendido nada. ¿de qué sirvió todo lo que ha ocurrido si no tenemos lecciones realmente aprendidas, si no tenemos una mejor
una mejor casta política, como dice Milei. ¿Qué pasa si no tenemos una prensa más responsable que se dedica a transparentar y a fiscalizar realmente el poder de turno? Entonces, es penoso porque realmente uno voltea, ve los 250.000 fallecidos que han habido y piensa, ¿quedarán en vano? Se perderán en la historia esa cantidad de personas, de nombres, de pasados, como quedaron de en proyectos, vano de historia. también las decenas de miles de muertos frutos de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Es tan penoso que Vizcarra tiene miles de seguidores Sí, en las claro. redes sociales. Es tan penoso que Vizcarra tiene defensoras de oficio como Rosa María Palacios. Y es tan penoso que Vizcarra en las encuestas Lidera. figura con 15%. No hemos aprendido absolutamente nada los peruanos. Es increíble realmente. Bueno, con eso terminamos. Gracias a ambos por haber estado aquí. Y bueno, vamos a seguir trabajando nosotros para, por lo menos desde esta humilde trinchera, seguir luchando contra estas lacras que otros, de manera engañosa y malintencionada y con intereses de por medio, están permanentemente tratando de mostrarse como los dueños de la verdad, como los que están desde un púlpito predicando, los únicos que están bien, ¿no? A los únicos que hay que hacerles caso, los únicos buenos de la película, cuando en realidad es todo lo contrario. Algún día los vamos a hacer despertar de la pesadilla y se darán cuenta cómo los han engañado, pero bueno, ojalá que ya empiecen a despertar.